abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy vamos a brindar información para todos aquellos que buscan la mayor protección para su automóvil. ¿Cuál es la oferta de seguros contra todo riesgo que existe en nuestro mercado? Vamos también a repasar lo sucedido en el mercado de capitales y en el último bloque vamos a analizar las principales noticias económicas de estos últimos días con la presencia del economista Enrique Sewach. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder, como siempre hacemos, a todas tus consultas. Ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está como siempre Yamila Escala y hoy nos acompaña Augusto Posleman para hacer el repaso habitual de lo sucedido en los mercados de capitales. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo les va? Bueno, gracias por estar una vez más aquí. Y bueno, vamos a comenzar con los temas que tenemos para hoy. Tenemos mucha información como siempre. Vamos a comenzar con la actualidad económica. Y a pesar de que el Banco Central subió ayer la tasa de interés de las LEBAC, las más cortas al 26,50%, el dólar continuó con su escalada y hoy cerró en un nuevo máximo histórico de 17 pesos con 46 centavos. De todas formas hay que decir, Santi, que al final del día, en las últimas horas, aparecieron los dólares en el mercado mayorista, se desinfló entonces la cotización del dólar en este mercado, lo que hace esperar o pensar que ya se habría llegado al techo en esta nueva escalada, ¿no? Sí, un poco lo que hablábamos antes de comenzar el programa con Augusto, ¿no? De si podíamos suponer que fue algún banco amigo, una intervención directa del mercado, en el mercado del Banco Central, que no quiere que el dólar se pase por arriba de los 17,50, ¿no? Un poco este valor simbólico y que finalmente bajó al final de la rueda, o si fueron puramente movimientos de mercado. Y aparentemente todo indica que hoy pasó eso, ¿no? Compra y venta libre en el mercado están decidiendo el valor de la divisa y, por supuesto, antes de las elecciones vemos mucha volatilidad y probablemente haya que acostumbrarse a que haya algunos subas de 20 o 30 centavos para arriba o para abajo a medida que nos vayamos acercando a la fecha de las PASO y después lo que van a hacer, por supuesto, las elecciones generales. Pero igual las dos cosas que decís están vinculadas, ¿no? Porque es de esperar que los inversores, los operadores mayoristas se desprendan ya en este momento de los dólares, imaginando que no va a haber una fuerte suba posterior, sabiendo justamente lo mismo que vos decís, que el gobierno tampoco se va a sentir cómodo con un dólar superando la barrera de los 18 pesos, ¿no? Por un lado el Banco Central, porque eso afectaría las posibilidades de cumplir con la meta del 17% de inflación para este año, pero también el propio gobierno que un dólar subiendo también puede afectar sus posibilidades electorales, ¿no? Claro, imagínate lo que sería, ¿no? Si antes de las elecciones hay una especie de corrida cambiaria o mini corrida, como por ahí se decían que había ocurrido hace algunas semanas cuando el dólar superó los 17 pesos. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central ahora? Está cambiando un poco el eje de la discusión. Ha salido muy fuertemente a decir que la economía está creciendo a un ritmo de 4%, que tiene un crecimiento robusto. En la misma línea se mostró también el ministro de Hacienda, Duhovne. Es decir, están tratando de mostrar previo a las elecciones que el plan integral del gobierno, o sea, que se termina definiendo por cuánto crece la economía y cuántos empleos se generan, finalmente está dando resultados con una política muy, pero muy ortodoxa. Recordemos que la tasa de interés está entonces en valores de 26,5, justamente la principal herramienta para frenar la inflación en este momento es esa tasa de interés. Muy criticada, hoy algunos medios salieron justamente con imágenes del presidente del Banco Central arriba de una bicicleta, ¿no? La famosa bicicleta financiera con un dólar planchado, y estas tasas de interés en Argentina se consiguen en el corto plazo, o por lo menos se consiguieron, nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, en el corto plazo, rendimientos en dólares altísimos. Ya lo hemos dicho igual, ¿no? De todas formas, se puede discutir eso. Aquellos que estuvieron posicionados en dólares en las últimas semanas seguramente le han ganado, ¿no?, a la tasa de las LEBACs. Entonces, digo, en un mercado en el que hay un tipo de cambio flotante, se puede discutir justamente ese argumento en contra del Banco Central, ¿no? Claro, pero también hay que recordar un poco la historia de los argentinos. Hemos tenido muchas veces esta idea de anclar la inflación con un tipo de cambio que no se mueva demasiado, con tasas de interés altas. Sabemos que eso termina tarde o temprano con una suba brusca del dólar y muchos ya están empezando a ver eso también. Sí, nuevamente, no hay un compromiso de este Banco Central en relación, ¿no?, al dólar, y eso
de alguna manera desbarata un poco ese argumento, si bien es cierto que el Banco Central necesita un dólar que no se mueva demasiado para que la inflación no se le escape, ¿no? Pero bueno, son los temas que deberá resolver la autoridad monetaria en estos próximos meses. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a brindar información para aquellas personas que buscan la mayor protección para su automóvil, cuál es la oferta que existe en nuestro mercado de seguros contra todo riesgo. En especial en un momento donde los patentamientos están creciendo cada vez más mes a mes y uno quiere saber cuál es la posibilidad de asegurar el auto de la manera más completa. Ahora, cuando uno piensa en el seguro contra todo riesgo, se le representa, tiene que venir ese concepto de franquicia, el valor a partir del cual se hace cargo del costo del arreglo por ese siniestro la compañía y no uno, porque finalmente uno contrata el seguro porque quiere que le respondan ante el siniestro y no pagarlo el dueño del auto. Pero existen opciones, ¿sí? Y vamos a ver las más completas que hacen que ese valor de franquicia sea el menor posible. ¿Por qué? Porque a partir de ese valor se empieza a hacer cargo, como les decía, la empresa. Para el caso de un Gol de unos 305.000 pesos en el mercado en este momento, podemos considerar franquicias que van en torno a estos niveles y que desde ya reportan valores entre 2.500 y 2.800 pesos, ¿sí? En estas empresas, por ejemplo, con franquicias, cero para Rivadavia y después ya a partir de un valor, la caja 2.300, 2.500 Río Uruguay y la segunda ya 3.500. En esta línea de los más completos que fuimos consultando, tenemos franquicias ya para la Orlando Sancor Federación, 4.500 y 5.000 QB. Ahora, si uno piensa en franquicias más altas, hay valores más bajos, ¿sí? Uno paga menos por mes, por ese seguro también contra todo riesgo. En torno a los 20.000 pesos es que encontramos, para el mismo caso, para un Gol, un precio mensual de unos, 1.342. Hay una diferencia con 2.800. Es de Sura, Federación 1.480, 1.505 la segunda, Allianz 1.610, 1.660 Sancor. Ahí, por ejemplo, ya estamos en 17.000 de franquicia. Un poquito más arriba, 1.720, Rivadavia, que nos da la opción de franquicia, la Holanda 1.775, 1.994, la caja QBI 2.023 pesos. En ese caso, 15.000 pesos, 15.000 el valor de la franquicia. Así que bueno, hay muchas opciones, hay que consultar, hay que llamar a más de una compañía, como siempre les decimos, y ver la posibilidad de contratar su seguro contra todo riesgo. Sí, mucha información para que elijas el seguro que más se adecúa a tus necesidades. Vamos a cambiar de tema, vamos a abrir este espacio para repasar lo sucedido en los mercados de capitales, donde afortunadamente hoy tuvimos una recuperación del Merval, luego de 4 días consecutivos de caída, ¿no, Augusto? Así es, después de varios días volátiles y sobre todo con caídas significativas, hoy un promedio de recuperación de los papeles más relevantes de entre 3 y 4%, el sector energético y sector financiero, bien firme, recuperando valor. Yo diría prácticamente por 2 noticias que anunció hoy el ministro de Economía, de Hacienda, perdón, una vinculada con una norma de la FIP que intentó gravar y hoy aparentemente se anuló operaciones del mercado financiero local realizadas con extranjeros. Y por otra parte, yo creo que es muy relevante la noticia del control del déficit fiscal esperado para el semestre de 2% y anunciado hoy en un 1,5%. Yo creo que son 2 buenas noticias que al mercado le han venido bien para bajar un poquito la presión. Se habría sobrecumplido el objetivo de este primer semestre de déficit fiscal, ¿no? Exactamente, que está muy mirado hoy, el mercado está mirando mucho de eso. Con la ayuda desde ya de los ingresos por el blanqueo de capitales, ¿no? Correcto, yo siempre digo lo mismo, Alejandro, el blanqueo de capitales estuvo vigente en Argentina casi los últimos 3 años. El periodo anterior, el gobierno anterior, prácticamente no tuvo ingresos de capitales y con este último gobierno fue el más grande de la historia, digamos. Hay una diferencia, algo está cambiando, digamos, eso es una herramienta que es válida contarla hoy, porque antes, si bien estaba vigente el blanqueo, no generó ningún ingreso. Es un argumento cierto también. Okay. Bueno, con esta información, con este mini debate con Augusto, cerramos este bloque. En instantes estamos de regreso. Abrimos este nuevo bloque, como siempre, respondiendo a tus consultas y contándote acerca de los nuevos préstamos para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo.
Así es, mientras vemos en pantalla información del mercado financiero, les cuento que el gobierno ha decidido otorgar préstamos entre 25 y 30 mil pesos para los beneficiarios de la AUH y también para los jubilados que cobran la mínima, con esta idea de incentivar el consumo previo a las elecciones, por supuesto. Y muy bien, de acuerdo a un informe publicado por el INDEC hace algunas semanas, en el mes de marzo, la deuda externa superó los 200.000 millones de dólares, creciendo un 16% en relación al mismo mes del año pasado. Este incremento estuvo totalmente explicado por el sector público, que necesitó y requirió financiamiento externo para cubrir el déficit fiscal. Bueno, nuestra columnista Agustina Martínez Bassi conversó con el público en la calle sobre este tema. Café Financiero habló con la población para saber si está al tanto de la elevada deuda externa y si le preocupa su desenlace. ¿Está al tanto del endeudamiento que está contrayendo el país? Bueno, sí, estoy al tanto porque las consecuencias las estamos viviendo. Sí, que este gobierno se endeudó en ya casi 100.000 millones de dólares y con un bono casi a 100 años. La verdad que vergonzoso. ¿Está a favor de que suceda esto así? Como te decía antes, depende mucho de en qué vamos a gastar la plata de las deudas que estamos contrayendo, nada más. ¿Por qué cree que nos estamos endeudando de esta manera? Y yo pienso que, es decir, que lo que se pueda pedir no es todo para hacer obras o que vaya para la gente, sino que también para el bolsillo de los que gobiernan. Se supone que uno cuando toma una deuda es porque la va a poder pagar o porque uno le puede convenir, pero habría que ver bien el fondo por dónde viene. ¿Cree que va a terminar mal? No quiero que termine mal, no sé. No me arriesgo a eso. Espero que termine bien. El gobierno está utilizando al máximo el margen de endeudamiento que existe para aplicar su enfoque gradual en la solución de los problemas de fondo de la economía. Deberemos controlar que no se abuse, de este recurso, porque el día que los acreedores nos suelten la mano vamos a estar en serios problemas. Muy bien, vamos a cambiar de tema y en este contexto tuvimos una buena noticia desde el exterior, justamente con la baja en la tasa de los Estados Unidos, la tasa que paga el bono del Tesoro a 10 años, ¿no, Augusto? Exactamente, Alejandro, esa es la tasa de referencia que usa el mercado argentino y muy vinculado a lo que veíamos recién respecto del endeudamiento. El ministro de Hacienda está aprovechando esta baja de tasas de interés que es histórica, digamos que uno mira el promedio de tasas de interés de Estados Unidos de los últimos años, está más cerca de 3,5 que de 2,5 como estamos ahora. Es un tema muy importante en relación a lo que acabo de decir, porque una tasa más baja permite financiar durante más tiempo un determinado stock de deuda. Es totalmente cierto y es lo que está mirando el mercado argentino hoy día tras día. Cuando vos ves la variación de precios que tiene hoy, principalmente los activos en dólares argentinos, tiene mucho que ver, o el principal índice que hoy está mirando el mercado financiero es la tasa de referencia de los bonos del Tesoro americano, que son la base sobre la cual Argentina paga un plus. Y si esa tasa está estable y bajando, nos da un poquito más de respiro a nosotros. Lo que no cambia, digamos, que tengamos que ser responsables en la utilización de ese financiamiento, ¿no? Sin ninguna duda, esto no es sustentable por mucho tiempo más. Esa es la clave para el futuro, es esa. Muy bien, bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque ahora respondiendo sobre la situación de una compañía de seguros con algún dato adicional para vos. Así es, mientras compartimos esa información en pantalla. Vivís en Capital Federal, pero ni en Microcentro, ni en Barrio Norte, y estabas ahí que te llega el parquímetro. Bueno, por 3 meses al menos, un juez suspendió la medida, con lo cual no hay todavía parquímetros en algunos barrios más alejados del centro de la ciudad de Buenos Aires. Como siempre, @Café Financiero en Twitter, en Facebook, Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Bueno, cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando las principales noticias económicas de los últimos días con el economista Enrique Sewach. Bueno, ya estamos aquí con la presencia del economista Enrique Sewach para analizar los hechos más destacados en materia económica estos últimos días. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo andás? Bien, ¿qué tal?
Gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Bueno, y como decíamos en el primer bloque, a pesar de la suba de la tasa de interés de las LEBACs de ayer, el dólar continuó hoy con su escalada y cerró en un nuevo máximo histórico. Al final del día aparecieron los dólares en el mercado mayorista y eso haría prever que se alcanzó el techo o estamos cerca del techo de esta nueva escalada. ¿Crees que se quedó corto, Enrique, ayer el Banco Central con la suba de las tasas de interés? Bueno, la verdad que la tasa de interés hoy se fija todos los días, digamos, ¿no? Porque tenés las operaciones de pase, las operaciones de LEBACs en el mercado secundario, más lo que fija el Banco Central mensualmente. Así que no sé si se quedó corto. Obviamente, si la gente o si los inversores siguen demandando dólares es porque sus expectativas siguen siendo más altas. Pero como vos dijiste, digamos, primero el dólar está flotando y hoy me parece bien que el Banco Central esté preocupado por recuperar el peso, que es el problema de la Argentina, digamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que ir a recuperar una moneda que no tenemos. Mientras no la tengamos, la gente seguirá pensando en dólares y eso es un trabajo de largo plazo que va a haber que hacer, ¿no? De todas formas, coincidís en lo que decíamos hoy, en que el Banco Central tiene que mirar al dólar si quiere que la inflación no quede muy lejos de la meta del 17% que fijó. Bueno, que justamente a través de la tasa de interés influye sobre expectativas e influye sobre el tipo de cambio, digamos, ¿no? Ese es el mecanismo de transmisión entre la tasa y el tipo de cambio. Es probable que, obviamente, si la tasa estuviera un poco más alta, el tipo de cambio estuviera más quieto, pero bueno, está caminando sobre un equilibrio muy difícil porque es el único instrumento que tenés para manejar una economía muy compleja, ¿no? Desde ya. ¿Esperás cambios importantes en la economía, Enrique, después de las elecciones? No, espero que se puedan concretar las reformas que están pendientes, digamos. Y todos sabemos que todo este modelo, todo este esquema de financiamiento con deuda, de déficit que va bajando gradualmente, etcétera, se complementa si haces la reforma impositiva, la reforma laboral, la reforma previsional. El propio presidente, cada vez que habla, dice: nos están matando con impuestos, digamos, no sé, que claramente está preparando el terreno para una reforma impositiva y a mí me parece bien que lo diga ahora porque es una especie de mandato implícito que tiene de la sociedad argentina y es bueno que el presidente lo explicite. Así que yo no dudo de que el gobierno va a trabajar en presentar las reformas. Ahora, este es un gobierno que necesita de acuerdos para que las reformas sean votadas, necesita de los gobernadores porque gran parte de la reforma impositiva tiene que ver con ingresos brutos, que es el impuesto más distorsivo que tenemos, y eso es la recaudación de las provincias. Así que bueno, después de las elecciones, si el resultado es favorable para el gobierno en términos generales, yo entiendo que se van a presentar las reformas y se van a tener que discutir y que votar, ¿no? Pero me parece bien que esté sobre la mesa porque lo que ha explicitado este momento de la Argentina es que estamos en una presión tributaria récord que nos ha sacado de competencia, sobre todo a las empresas chicas y medianas, y que estamos en una necesidad de ir bajando el déficit para justamente, como que escuchaba por ahí que la gente, baje el endeudamiento. Bueno, todo eso requiere medidas y reformas, así, y en eso estamos, ¿no? Justamente no te concentraste en un elemento que el jefe de gabinete, Marcos Peña, está negando todo el tiempo, pero es indudable que alguna corrección, alguna reducción del gasto público va a tener que haber luego de las elecciones. Bueno, lo que pasa es inevitable, ¿no? Lo que pasa es que vos tenés dos formas de ajustar el gasto, digamos, ¿no? Es decir, bajarlo nominalmente o congelarlo en términos reales o congelarlo en términos de PBI. Es decir, yo creo que una buena parte del ajuste, entre comillas, si esa es la palabra, va a tratar de hacerse congelando el gasto en términos reales y bueno, y dejar que el propio movimiento, el crecimiento de la economía lo vaya licuando. Ahora, si eso alcanza o no alcanza, se verá sobre la marcha y si no, habrá que seguir avanzando. Porque además hay objetivos, ¿no?, de déficit que el gobierno tiene que cumplir. El gobierno tiene un objetivo para el 2018, sobre todo, muy ambicioso de reducción del déficit, y entonces se verá si alcanza con congelarlo en términos reales, que es además una parte, porque hay otra parte que evoluciona con la inflación pasada, como el tema previsional, por ejemplo, y si eso da margen para hacer una reforma impositiva que baje efectivamente la presión. Pero este gobierno se ha caracterizado por no atarse a dogmas, digamos, ¿no? A corregir sobre la marcha, a veces demasiado, ¿no es cierto? Pero bueno, si las cosas no alcanzan con eso, habrá que seguir avanzando, ¿no?
Cuando hablamos un poco de las reformas pendientes, ¿no? Recordar la reforma laboral, quizás el último intento fue el de la Alianza, que terminó tan mal, ¿no? Con esta flexibilización laboral. Sí. Hoy también escuchaba a un economista liberal decir que hacen falta más palos en la Argentina, recordando lo que pasó en Pepsi, ¿no? En la toma de la fábrica. Lo que te quiero preguntar es si crees que puede crecer la conflictividad social en Argentina, por ejemplo, si a Cristina le va bien y el gobierno intenta llevar adelante reformas liberales que en este caso pueden flexibilizar el mercado laboral, algo que es muy resistido por los trabajadores en Argentina. Bueno, a ver, vamos a separar trabajadores de sindicatos y sindicatos de peronistas. ¿Hay diferencia? Sí, claro, claramente. A ver, la crisis de representación que se vive en los partidos políticos, se vive en las organizaciones empresariales, se vive en los sindicatos. Es decir, hoy tenés comisiones internas de empresas, que, bueno, vivimos el ejemplo con PepsiCo, que no responden a los arreglos del sindicato. El sindicato había arreglado las indemnizaciones y muy importantes indemnizaciones, sin embargo, tuviste el problema. Y así te pasa con los metrodelegados o con otros sectores. La Argentina no es que tiene que hacer reformas liberales, es decir, tiene que modernizar un régimen laboral que es del año 75, o sea, 1975. Cuando ves todos los convenios colectivos de trabajo, los convenios colectivos de trabajo, todos dicen /75. Lo único que se ha ayornado desde ese momento o ha sido el salario o en algunos convenios muy particulares algunas condiciones. Entonces, la Argentina tiene que modernizar su esquema de regulación del trabajo porque desde 1975 para acá han pasado muchas cosas en la Argentina y en el mundo y la tecnología y los cambios te obligan a esa modernización. Entonces me parece que esa es la discusión central. Después, si eso es más o menos conflictivo, si eso tiene detrás problemas políticos, que seguramente los tendrá, se verá, pero la verdad que hoy es muy difícil avanzar productivamente si esto no se arregla. No estamos hablando de tecnología ni de cambios en modalidades de trabajo, sino estamos hablando un poco de derechos, ¿no? Porque la discusión es que el costo argentino es muy caro para los empresarios porque es muy caro tomar gente y despedir gente, un poco lo que decía también la diputada Carrión. Sí, lo que pasa es que otra vez ahí hay que separar... Eso no cambia con los años, ¿no? Claro, bueno, pero ahí hay que separar el salario del costo laboral y Argentina tiene la paradoja de que tiene salarios relativamente bajos y costos laborales muy altos y ahí otra vez entran a jugar los impuestos al trabajo. O sea, Argentina cobra impuestos al trabajo y cobra impuestos a las ganancias sobre el trabajo. Entonces, una de dos, cobramos el impuesto a las ganancias o cobramos los impuestos al trabajo. Las dos cosas juntas se hacen incompatibles, ¿no? ¿Por qué crees que han cambiado tanto, ¿no?, las condiciones financieras de nuestro mercado en estas últimas semanas, ¿no?, que han llevado justamente a esta escalada, ¿no?, del precio del dólar? Bueno, yo creo que se juntan varias cosas. O sea, primero hay que tener en cuenta que el escenario internacional está cambiando subliminalmente por ahora, pero está cambiando. Los bancos centrales más importantes del mundo están anunciando un endurecimiento de su política monetaria, bueno, o menos blanda una política monetaria, porque la verdad que mejor dicho, ¿no? Hay que decirlo con más precisión. Eso tiene implícito que se normaliza la curva de rendimientos. No será ahora, no será en un mes o en dos, pero va a ser. Eso ha generado en los flujos de capitales para la región cierta aprensión. A eso le tenés que sumar que efectivamente hay un contexto electoral y en un contexto electoral estas cosas, estos ruidos pegan. Y además ha habido, está siendo, como lo dijo ayer el presidente del Banco Central, difícil domar la inflación núcleo, que es lo que hay que domar para recuperar el peso. Bueno, vos ponés todo eso en la misma canasta y tenés estos movimientos. Yo creo que en la medida que el Banco Central pueda probar que puede doblegar esta tasa de inflación núcleo, y eso se verá con los meses, todo esto se irá normalizando, pero otra vez, la Argentina para ser competitiva ya no puede apostar al tipo de cambio, y si no puede apostar al tipo de cambio hay que apostar a bajar los costos. De algún lado tiene que venir la competitividad, ¿no? Muy bien, Enrique, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos entonces con las reflexiones del economista Enrique Sewach sobre la marcha de la economía y los importantes desafíos que hay por delante para poner a la economía en la senda del crecimiento nuevamente. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.